Buenas, buenas. Bienvenidos a EduAction, su podcast. Hoy tenemos como una gran invitada en el primer episodio de este podcast a Marian Valero. Además, qué chévere porque imagínate tú, estoy estrenando contigo EduAction. EduAction. Bueno, que tiene más o menos como Education, EduAction. Sí, es la educación en acción. Qué bueno, sí. Pues Marian es educadora, es periodista, activista por los animales. Sí. Y bueno, cualquier cantidad de papeles y roles diarios que nos va enseñando todos los días algo nuevo. Sí, yo creo que uno en la vida va aprendiendo, las lecciones de la vida son tan importantes como la educación formal, ¿no? Porque te hacen crecer. De hecho, cuando uno, ya que estamos hablando un poco de educación, cuando uno tiene una licenciatura, en mi caso como periodismo, o educación especial, mención retardo mental, que son 2 licenciaturas, realmente uno aprende en la práctica. Sí, de diario. O sea, la teoría es muy importante porque, bueno, te ayuda a la metodología, a las estrategias, etcétera. Pero realmente uno aprende en la práctica. Mira, cuando uno habla de educación hoy en día, todavía hay gente que piensa en la educación formal, netamente la educación formal. Sí. Pero educación existe desde el momento en que te despiertas y desayunas, qué desayunas, cómo lo desayunas. Para nosotros, digamos, en el continente americano es común y es, digamos, de una manera decente comer con cubiertos. Tú sabes que tengo un amigo hablando de eso, precisamente, que quiero muchísimo, un gran director y escritor y productor, y me decía que una de las cosas más importantes, y la gente no lo toma en cuenta, son los modales. Y los modales es una manera de ser educado. Cuando tú tienes buenos modales, es una persona educada. Y eso se aprende en la familia. Exactamente. Te comentaba que nosotros estamos acostumbrados, y es de educación, de buena educación, comer con cubiertos. Sí. Pero quizás para un hindú no es de buena educación comer con las manos. Y esa es una forma, eso es como los educaron a ellos, como nosotros hemos sido educados. Todo depende de culturas, religiones, geografía. Hay muchas cosas que influyen en nuestra educación. No solamente tiene que ver la educación formal. Claro. Es que la gente lo asocia solamente. Cuando tú hablas de educación, la gente asocia la educación con aburrimiento. De qué fastidio, ay, tengo que ir para el colegio, tengo que ponerme una mochila de este tamaño con 300 libros, pesado, fastidioso, una clase completamente repetitiva, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Y tengo que memorizar. Ay, sí, qué flojera. Eso no existe, ya eso no se debe de hacer. Porque tú memorizas para un examen, una prueba. ¿Qué pasa dentro de 4 meses? ¿No se te olvidó todo eso? ¿Y qué pasa con tus conocimientos? ¿Qué es realmente lo que necesitas? O sea, hay que educar para la vida. Fíjate, te estaba comentando que en estos días estaba viendo una entrevista y me causó impresión porque además yo lo sigo muy de cerca, que es el presidente de El Salvador, Bukele, por todo lo que él está haciendo. Y él en esa entrevista, él dijo que él no tenía una educación formal, que él había aprendido todas las cosas a través realmente de la experiencia de la vida. O sea, se ha ido educando, se ha ido instruyendo. Autodidacta. Y la verdad es que me parece una persona brillante. Yo no estoy diciendo que un título no sea malo o sea bueno. Se exige, pues, para tú poder tener un buen trabajo. Pero más allá de eso, un título no dice si tú realmente eres una persona capacitada para un puesto. Porque tú puedes haber graduado summa cum laude de algo, pero ¿estás capacitada realmente para eso? ¿Tienes la experiencia que te ha dado, pues, el estar día a día trabajando en eso? Yo conozco también mucha gente que ha sido summa cum laude en una carrera y que cuando se le presenta un problema específico, si no tiene el libro al frente, no sabe qué hacer. Exactamente, a mí también, yo lo he visto. Como también hay estudiantes promedio que cuando tienen ese mismo problema, resuelven de una manera muy fácil, no fácil, pero quizás más ágil, y busca la manera de resolver ese problema. Pero ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, educar a la sociedad? Cuando tú vas a buscar un empleo, ya que estamos hablando de tantas cosas y temas que tienen que ver con la educación, educar a ese empleador que no es tan importante realmente el título o las notas, sino más bien la experiencia de esa persona. ¿Cómo tú educas? Porque siempre te piden, ¿en qué te graduaste? ¿Qué posgrados tienes? Tú dices, que está muy bien. Oye, ojo, no lo estoy criticando, está muy bien. Yo he sido muy estudiosa.
A mí me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta instruirme, me gusta aprender todos los días, pero eso no le garantiza a nadie que yo sea buena en la práctica de una profesión. Yo creo que eso está cambiando, sobre todo con las entrevistas de trabajo. Ujú. Cuando llegas a una empresa buscando un empleo y entonces la gente te hace ya unas preguntas diferentes, te hacen unas pruebas distintas para ver si encajas con la ideología de la empresa, si encajas con lo que ellos están buscando, pero sobre todo en el tema de la forma de pensar y la experiencia que tienes. Porque el título, el conocimiento académico lo vas a ver después. De entrada, solo puedes ver cómo piensa alguien, la forma de ser y cómo puedes reaccionar ante algún problema o ante alguna situación. Ujú. Pero el tema académico ya es mucho más específico y se ve a largo plazo, a mediano y largo plazo. Ahí es donde está cambiando y donde hay que hacer cambiar digamos, ese pensamiento antiguo. Ujú, ujú. ¿Por qué? Lo conversábamos también en algún momento que nosotros tenemos que enseñar hoy en día para los trabajos a futuro. Y seguimos enseñando como en el 1900 para los trabajos del 2050, del 2030 y del 2040. Si hace 15 años no existían los teléfonos celulares que existen hoy en día, con las aplicaciones, con los métodos que estamos usando para trabajar hoy, ¿cómo pretendemos no usar esa misma tecnología que tenemos hoy para los trabajos que Sí. van a ser en 10 años? No, y ahorita viene lo que es la inteligencia artificial, hay que ponerse las pilas porque van a quitar la mano de obra prácticamente. Entonces uno tiene que ir adaptándose como bien dices tú, a lo que viene a futuro y sobre todo en el tema educativo. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí te pregunto de verdad, entre educar e instruirse, educarse e instruirse, ¿es lo mismo o hay una diferencia en eso? Criterio. Ah, mira tú, ok, Yo te diría que criterio. ok. Y ahí es donde yo creo que viene la parte muy importante con la inteligencia artificial. Ujú. La inteligencia artificial ya viene programada o va a Sí. ser programada por una persona que tiene criterio. Tiene el Ujú. conocimiento, pero tiene criterio. ¿Por qué? Porque tú puedes programarle un software, puedes programarle algunas acciones específicas a cierto aparato, a una computadora, un robot, pero ¿qué es lo que va a hacer que esas acciones sean las correctas o no? Claro, claro, Es el criterio de la persona que lo va a programar. claro. Y Sí. ahí es donde nosotros tenemos que entrar, ahí es donde yo veo en lo personal que la educación tiene que ir de la mano cada vez más con la parte personal, la parte inclusive espiritual, y no estoy hablando de religión, Ujú. sino un tema ya más intrínseco. Claro. Tú tienes un tema que tratas todos los días para enseñar a la gente del trato de los animales, Sí. de cómo pueden hacer para inclusive adoptar animales, mascotas. Sí, fíjate que para mí eso ha sido tan importante porque yo nunca me lo puse como un propósito de vida, sino comenzó como un hobby, algo que me hacía sentir muy bien. Y ya para mí dejó de ser un hobby para convertirse ya en un propósito y a través de ese propósito hacer campañas de concientización, de concienciación a las personas sobre el adoptar, el de los criaderos, el no a las corridas de toros. Se hacen muchísimas campañas y ha sido para mí tan satisfactorio ver que la mayoría de las personas han comenzado a tener esa sensibilidad hacia estos seres que forman parte del planeta como lo formamos nosotros, porque los seres humanos no somos dueños del planeta, formamos parte de este planeta. Y estos seres tan increíbles, que así los veo yo, que son seres de luz, que son ángeles maravillosos, que están para proveernos de muchas cosas, incluso proveernos amor, que eso debería ser recíproco. Hay otras personas que se proveen del alimento, etcétera, etcétera. Pero
entender de que hay que tenerle respeto y el respeto forma parte de los valores del ser humano y los valores del ser humano forman parte de los modales y de las enseñanzas que te dan en un núcleo familiar. O sea que todo está intrínsecamente ligado con el tema educativo. Sin duda. Fíjate que, por ejemplo, la parte formal, cómo la vamos separando en el tema de la educación Sí. y en el día a día. Ujú. Tú eres educadora. Sí. ¿Tú crees que cada uno de los alumnos que has tenido, bien sea en la parte formal o en la parte cotidiana, son iguales uno al otro? No, pero absolutamente ¿Tú para nada. pudieras utilizar el mismo concepto para educar a cada uno de ellos? No, fíjate que cuando yo di clases a niños especiales, yo estaba trabajando paralelamente en la televisión y yo veía que era para ellos más fácil entender algo que fuera divertido. Y eso no me lo enseñaron en la universidad, a pesar de que yo me gradué summa cum laude. Eso no me lo enseñaron. Esa metodología la creé yo, la hice yo, no solamente porque soy artista, sino porque los hacía sentir mejor. O sea, cómo le enseñaba yo a ellos ciertas cosas, no porque sean especiales y sean distintos, porque al final de cuentas todos somos diferentes, la diferencia es algo común. Es hacerlos sentir parte de la educación, de una manera divertida, simpática y aprendía mucho más rápido. Y se hace más efectivo. Claro, porque, La enseñanza porque es mucho más jugabas. efectiva. Entonces no era obligada, era divertida. Y yo creo que parte de la educación tiene que ser divertida para uno no sentirse, Dios mío, esta pesadez, esto como un vómito que Sí, sí. tengo, horrible. Claro. ¿Sí o no? Claro, pero es que es algo que estás aprendiendo, no importa lo que estás aprendiendo en el momento, pero seguro es algo que vas a utilizar el resto de tu vida, Ujú. o por lo menos muchas veces. Entonces tienes que absorberlo, tienes que aprenderlo, no es memorizarlo. Y de esa manera, ahí es donde entra también el criterio del maestro. Claro. Y decir, yo creo que esta es la mejor forma. Vamos por aquí, vamos por allá. Y observando a sus alumnos, observando a las personas que tienen alrededor, el ambiente que tienen en general, entonces pueden utilizar herramientas, como tú Ujú. lo hiciste. Sí, mira, yo me acuerdo en el colegio, cuando uno estaba estudiando bachillerato, tú le preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son las materias más fastidiosas? Y muchas de las personas dirían, historia, aburridísimo, castellano y literatura, aburridísimo. Y para mí eran una de las materias más divertidas, porque es que yo tenía un profesor, por ejemplo, de historia, te lo juro. Él se sentaba y digo, bueno, hoy vamos a chismear. Y me comenzaba a chismear de Simón Bolívar, y que Manuelita sabe aquello, y que Francisco de Miranda, tú sabes, le tenía cierto fetiche. Y comenzaba a chismearte. Y era tan divertido aprender historia con ese profesor que yo esperaba ansiosa las clases de mi teacher para poder chismear acerca de la historia de Venezuela. Claro. Y yo no me acuerdo de las fechas, porque él nunca habló, por lo que estábamos hablando, él nunca habló de fechas. Creo que él estaba adelantado a sus tiempos, este profesor. No le importaban las fechas, no le importaba si fuera 1800 tal, mira, era la época de la colonia, la época tal, él hablaba de eso. Lo importante es que supieras qué pasaba con cada uno de los personajes y por qué estamos aquí hoy en día. De hecho, yo me leí un libro completito, que es un libro muy complejo, porque además es un libro como muy psiquiátrico, que hablaba de los viajeros de Indias. Es muy complejo para una persona que está estudiando bachillerato y todos nos los leímos, un libro de este tamaño, así, porque era increíble ver por qué estamos nosotros aquí y eso era lo que le importaba. Mi objetivo es que tú sepas por qué eres venezolana, por qué te manejas de esta manera y por qué nosotros somos así en nuestra idiosincrasia, de dónde venimos. Era la misma materia que me daban a mí, Ajá. que a mí me parecía súper aburrida, ¿Viste? pero la metodología era totalmente distinta. A ti seguramente te obligaron a aprenderte la fecha. Era, Qué aburrido. era repetir, era saquen el cuaderno, Ay, sí. anoten. Sí. Y eso, como dices tú, la gente no le ve la importancia quizás al saber de historia, Ujú. pero cuando estás ya en una edad adulta, cuando estás en el día a día trabajando en conversaciones a nivel social, es muy importante, muy, muy importante. Para mí era aburrido y medio. Claro. Historia era súper aburrido. Hoy en día es que uno piensa, wow, cómo yo me encantaría saber mucho más de la historia de mi país. Ujú. Pero es el ambiente que creas. No, y de hecho me acuerdo clarísimo que a mí nunca se me olvida esto.
y me ha servido para entender otras culturas cuando yo voy a actuar en otros países. Él dijo algo muy importante para mí, cuando nos dio Historia Universal. Decía, nosotros somos una capitanía de puerto. México, Colombia, son virreinatos, correcto, son virreinatos. Por eso nos comportamos distintos, porque las capitanías de puerto somos chicharacheros, echadores de broma, desordenados, y vente para mi casa, y vamos a hacer una parrilla, y tal, y qué sé yo. Esa es la capitanía de puerto. Cuando ustedes se consigan otra persona que viene de un virreinato, ustedes tienen que mantener la distancia, porque los virreinatos son, dígame usted, ¿cómo le va? Pase por acá, y eso no significa que seamos mejor o peor, de verdad que a mí no se me olvida, sino que somos distintos. Son En las nuestra costumbres. cultura, son las culturas y de dónde venimos. A mí ese profesor yo lo amé con pasión desmedida y me parece que ojalá todos los profesores entendieran de que tienen que educar para la vida y no educar para aprender cosas que se te van a quedar aquí que muy posiblemente a los 4 meses se te van a olvidar. Ahora, por lo que tú ves hoy en día en la calle, en general, ¿tú crees que la educación, y no te hablo solamente de la parte formal, sino en general, ha mejorado, ha cambiado, se ha distorsionado de alguna manera? Yo creo que ha ido transformándose. No puedo hablar de buena o mala educación porque eso va a depender de cada ser humano. Yo creo que soy una persona, yo, por ejemplo, hablo de mí, soy una persona educada, instruida, inculta en muchas cosas que me tocarían todavía aprender. Pero he visto también personas muy mal educadas, muy mal instruidas, y aparte de eso creen que se las saben todas, que son unos grandes ignorantes, y eso es un gran peligro para la sociedad. Terriblemente. Grave. Grave, absolutamente grave. Pero sí creo que la educación, como bien me lo preguntas, se ha ido transformando y uno tiene que ir viendo de que hay que adaptarse a esas nuevas transformaciones, incluso hasta la metodología. Ya no se estudia a través de un libro, sino se estudia a través de una computadora. Ya por allí ya es bastante. Ya ni siquiera hay libros, hay audiolibros, todo Sí. te lo van diciendo. Ya por ahí va cambiando muchas cosas. Sí, pero mira, yo creo que también en esta ciudad donde hay tantas culturas conviviendo, es increíble ver esa variación, esas costumbres de cada una de esas culturas, de cómo le agregan a un país como este, donde uno, no te voy a decir que uno estaba cerrado en Venezuela, en mi caso, cuando yo vivía en Venezuela, porque gracias a Dios viví una época maravillosa en mi país, pero el ver tan cerca esas culturas, que está tan palpable uno al lado del otro, hace crecer la mente, hace crecer lo que uno pueda ver de los demás. Y al mismo tiempo, lo que está pasando, lo que tú acabas de decir, con la tecnología, no terminamos de darnos cuenta de que la tecnología es un boost, es una ayuda para nuestro aprendizaje en la educación formal. Claro. Sobre todo después de la pandemia. La pandemia creo que cambió muchas cosas y nos hizo dar cuenta de muchísimas cosas. Sí, nos hizo abrir los ojos en muchas cosas. Y de adaptarnos a una nueva situación económica, social, cultural y educativa. Sí, pero seguimos creyendo de que la tecnología es parte de, digamos, la educación formal. No es una vía para ser utilizada en la educación. ¿Cómo ves tú eso para el día de mañana? ¿Cómo ves tú eso en la educación formal, en la educación cotidiana? ¿Y cómo lo utilizarías sobre todo también para que la gente se entere y aprenda? No sé si aprender es la palabra, pero para que se entere de lo que puede hacer en general con el tema de las mascotas, con el tema del trato a la gente. Bueno, imagínate, el tema, utilizar la tecnología es poder llegar a cualquier parte del planeta, es globalizar la educación, o es globalizar lo que tú quieres
ese mensaje que tú quieres dar a conocer. Hace 15, 20 años atrás, yo tenía un grupo muy pequeño, que era una comunidad que era Venezuela, donde yo me dirigía. Aquí me dirijo al mundo entero, donde no solamente el hablar el español me van a entender, sino que puedo poner subtítulos en inglés y puedo llegar mucho más a personas. O sea, creo que este tema de la tecnología, si se utiliza bien, se utiliza para el bien, pues efectivamente llega a donde tú quieres llegar. Es exponenciar tu voz a cualquier parte del mundo. Cuéntame, aparte de la fundación, ¿es fundación? Sí, yo tengo una fundación. Ajá. Con las mascotas, con los animalitos. Bueno, mi fundación se llama Fundación Siempre el Rescate. Tengo más de 20 años trabajando con el tema animalista, formalmente 15 años. Y para mí ha sido no solamente el saber de llegar a través de las campañas que nosotros hemos hecho a través de la fundación a muchísimas personas, sino también cómo me ha hecho crecer a mí como ser humano, lo que he aprendido yo. ¿Qué planes a futuros tienes? ¿Qué otros proyectos tienes en este momento? Mira, fíjate, ahorita estoy con el tema de limpieza de dientes de perritos, que me encanta también porque tiene que ver con el tema animalista, me ha ido muy bien porque fue un aprendizaje que aprendí, valga la redundancia, en Venezuela con odontólogos. Yo los enseñaba a ellos a manipular animales y ellos me enseñaron a mí cómo limpiar los dientes a los animales. Y dije, bueno, vamos a capitalizar este conocimiento, este aprendizaje que tuve en un pasado y ahí le estoy sacando provecho. Eso es parte de los planes que tengo a futuro y quiero pues agrandar un poco más esta compañía, ¿no? Que hasta ahora me ha ido muy bien. Tengo también con Scarlett a través de acá de Yo Más Podcasts, un maravilloso programa que se llama Una Pata Amiga, que también tiene que ver con el mundo animalista, y a través de ese nosotros también pues llevamos un mensaje simpático, cordial, sobre el tema del respeto, la bondad, la empatía, porque ese es el objetivo del programa. Con la Fundación de las Mascotas, ¿qué programas tienes prácticos? Adopciones, nosotros damos perritos en adopción, programas también de esterilización. Esa fundación está en Venezuela y tengo ya un refugio con 30 animales. Wow. Sí, 30 animales. Hay 20 perros y 10 gatos. Se dice fácil. Se dice fácil, pero cuestan mucho. Cuesta pero mucho, da mucha satisfacción. Sí, cuesta mucho, pero además no es fácil llevar tantos animales. A ver, yo tengo una mascota, tengo un perro. Ajá, te voy a limpiar los dientes a tu perro. Bienvenida. Ok, ya sabes. Y no es fácil. No. ¿Por qué? Precisamente porque no es tener una mascota porque... A las mascotas también hay que educarlas. Primero hay que educar al tutor, que debe ser el tutor responsable y no dueño de la mascota. Mira que hay que comenzar a cambiar los conceptos. Okay. No se dice perro callejero, sino perro en situación de calle, porque tú no dices niño callejero, sino niño en situación de calle. Es exactamente lo mismo. Hay que comenzar a cambiar los conceptos y a partir de allí comienzas tú a educar. Y los tutores responsables tienen que aprender cómo tratar a un nuevo miembro de la familia, en este caso un perro o un gato. Mira, aquí te están diciendo que ya, no, es que yo no soy la dueña del programa, él es el que tiene que despedir. No soy yo. Tijera de una vez ya en el primer episodio. Yo no quiero cortar, si yo no me da pena. Pues nos están cortando aquí. Mira, ya que me obligan. ¿Verdad? Pero la verdad es que la conversación estaba muy, muy chévere, muy agradable. Ay, sí, yo que no hablo, a mí me tienen que apagar. Y me tienen que dar 2 pam para apagarme y no me apago. Mira, te quiero dar las gracias, no solamente por esta conversación súper, súper agradable, sino mi primera invitada. Ay, qué chévere. No, yo feliz además de poder hablar en este podcast, ser la primera invitada y hablar sobre todo del tema educativo, entenderlo de una manera diferente, divertida, y que la gente vea que todos los días nos educamos y que todos los días aprendemos algo. Así es. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.